Si no viste el video anterior de la historia de Itadori, ve a verlo primero para entender lo que viene ahora. Prepárate, porque este episodio fue una locura total. Y ahora vamos a la segunda zona de la colonia de Tokio número 1, donde Fushiguro sigue atrapado en una dura pelea contra Reggie Star. Reggie elogió la fuerza de Megumi y dijo que no era un simple usuario de Shikigamis, sino un rival peligroso. Luego admitió que usaba a Remy como cebo para atraer aliados y que si dejaba de servirle, la eliminaría al instante. Y ahí llegó la sorpresa. Reggie sabía mucho más de lo que parecía, sobre todo cuando Megumi mencionó a Kenjaku. Reggie se rió y le preguntó a Megumi si de verdad conocía a Kenjaku. Luego soltó la verdad. Este juego solo tapa el verdadero plan de Kenjaku. Después explicó su teoría, basada en jugadores, niveles y reglas. Y dijo que las colonias estaban repartidas de forma intencional, dejando a Hajime, Kashimo e Higuruma muy por encima del resto. Reggie dijo que algunos jugadores habían eliminado a casi 60 ellos solos, y que Kenjaku no quería una guerra larga, sino dejar solo a los más fuertes. Y entonces aparecería la bomba real del juego. También reveló que el transporte aleatorio buscaba provocar un segundo despertar de las técnicas malditas. La gran sorpresa fue que Kenjaku estaba en China con gente del gobierno, y eso volvía el juego mucho más grande y aterrador. Megumi entendió que Reggie reunía aliados y puntos para prepararse. Después, Reggie quiso que se uniera a él, pero Megumi respondió con su frialdad habitual. Megumi le dijo que primero le diera todos sus puntos y los de sus hombres. Reggie declaró que la negociación había terminado. Entonces, Hari apareció por la espalda, pero Megumi se hundió en las sombras y desapareció en un instante. Con un movimiento fulminante, Megumi atrapó a Hari y al mismo tiempo invocó a Nue para lanzarlo contra el suelo. Remy se quedó completamente helada al darse cuenta de que Nue llevaba todo ese tiempo vigilándolos desde arriba sin que ella lo notara. Y entonces, Megumi la fulminó con una mirada aterradora. Megumi se giró hacia Reggie y se sorprendió al verlo intacto, sin un solo rasguño. Entonces Reggie lo advirtió con claridad. Si no peleas con intención de matar, morirás tú. Y mientras tanto, Megumi intentaba recomponerse. De repente, un ojo cortado cayó al lado de Megumi, y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, explotó directamente en su cara. Así apareció Hasenoki, uno de los hombres de Reggie, cuya habilidad consiste en sacar de su propio cuerpo bombas humanas. Hasenoki estaba totalmente loco. Arrancaba sus dientes y los lanzaba como explosivos. Hasta Reggie lo vigilaba porque no le importaba dañar a nadie, y hasta Remy podía salir volando en una explosión. Megumi logró escapar del humo de la explosión gracias a su inteligencia, pero mientras todavía trataba de recuperar el aliento, Remy lo atacó con su cabello en forma de aguijón. Al mismo tiempo, Reggie empezó a lanzar residuos que se convertían en gas y gasolina, rodeándolo por completo. La mezcla de gas, gasolina y explosivos provocó una enorme explosión que derrumbó el edificio. Reggie creyó que Megumi había caído y salió convencido de su victoria. Megumi estaba oculto en otra sala y logró evitar el peor daño. Aún herido, seguía firme. Remy lo persiguió llorando y pidiéndole amor y protección, pero Megumi la miró con asco y entendió qué clase de persona era. Y en medio del caos, Chizuru Hari regresó. El mismo jugador al que Megumi había lanzado desde lo alto del edificio al principio, y empezó a burlarse de su estado. Pero Megumi le respondió con una frialdad brutal. ¿No podías haber subido por las escaleras en lugar de pasar por todo eso? Megumi vio que estaba en un 4 contra 1 y que la situación era terrible. Aún así, decidió ir a por sus puntos. Entonces, Kogane anunció la nueva regla número 10. La nueva regla permitía a los jugadores transferirse puntos entre ellos, lo que significaba que Itadori e Higuruma habían logrado algo importante en otra parte. Megumi aprovechó el momento, atacó a Hari en el aire, lo derribó con ayuda de Nue y se lanzó sobre él hasta abrirle la cara con la espada y rematarlo de una vez por todas. Después de matar a Hari, Megumi se detuvo un instante para preguntarse si matar era de verdad la solución. Pero recordó a Tsumiki y entendió que no podía permitir que ella acabara arrastrada a ese infierno. Así que se obligó a seguir,
justo cuando Reggie y Hasenouki bajaban para cerrar la pelea. Megumi estaba en su peor estado, herido, agotado y completamente acorralado. Hasenouki decidió rematarlo y escupió un diente explosivo hacia él. Pero justo antes de que se produjera la explosión, apareció de la nada un personaje tan raro como inesperado: Fumihiko Takaba. Takaba se plantó delante de Megumi y empezó a burlarse de los ataques de Hasenouki, a pesar de que tenía la cara llena de sangre. Megumi se quedó sin entender quién demonios era ese tipo. Pero una cosa estaba clara: la pelea todavía no había terminado. Y Takaba decidió ponerse de su lado para frenar a los otros jugadores. Y lo más absurdo de todo era la lógica de Takaba, porque aseguraba que podía distinguir a una buena persona de una mala solo por la cara. Al mirar a Megumi por primera vez, dijo que parecía un villano, pero aún así decidió ayudarlo. Y mientras Reggie y Hasenouki no entendían de dónde había salido aquel extraño, Takaba estaba demasiado ocupado explicando que su ropa estaba inspirada en un héroe cómico. Y de pronto, el ambiente cambió por completo. Y la energía de Takaba explotó justo cuando se preparaba para soltar otro chiste. Reggie y Hasenouki se dispusieron a atacarlo, pero Takaba lanzó una broma que dejó todo el lugar sumido en un silencio incómodo. Y aunque nadie se rió, siguió animándose a sí mismo, diciendo que era un artista y un intérprete, y que la próxima vez sí funcionaría. Y ahí empezó la verdadera locura. Takaba saltó de repente y lanzó una patada doble que impactó de lleno en la cara de Hasenouki, mandándolo por los aires hasta estrellarlo contra un edificio y destrozarlo. Cuando Reggie vio ese golpe, entendió que la energía maldita de Takaba había pasado de algo normal a un nivel aterrador, y que ese supuesto payaso era en realidad peligrosísimo. Takaba se movía por el aire como un auténtico artista de espectáculo, y toda aquella locura le compró a Megumi un tiempo valiosísimo para recomponerse y preparar su siguiente plan. Megumi intentó lanzar un ataque sorpresa, pero Reggie estaba atento. Después le propuso a Takaba separar a Reggie y a Hasenouki para poder enfrentarlos mejor. Megumi le dijo a Reggie que ya había terminado con aquella colonia, y que o lo dejaba marcharse o se retiraba él mismo. Pero Reggie se negó, porque necesitaba recuperar los puntos perdidos con la muerte de Hari. Hasenouki volvió en sí, aunque Takaba lo ignoró por completo, y Megumi le pidió a Takaba que intentara hacerse con sus puntos. Takaba aceptó, pero puso una condición: había que entretener al público. Durante su pelea con Hasenouki, Takaba decidió añadir un toque absurdo, y lo golpeó en una zona especialmente sensible, haciendo que Hasenouki estallara de rabia. Pero acto seguido, Takaba se puso serio y le soltó un golpe devastador que lo lanzó por los aires. Y aunque Megumi seguía viéndolo como un idiota, se alegraba de que no fuera su enemigo. Después, Takaba se despidió de él y le dijo que siguiera vivo, prometiéndole volver con un chiste increíble. A partir de ahí, la pelea pasó a convertirse en un verdadero 1 contra 1, cuando Megumi consiguió quedarse a solas con Reggie Starr. Entonces empezó el duelo real. Megumi invocó al elefante máximo para atacar a Reggie, pero Reggie lo esquivó con facilidad y respondió con una ofensiva que no se detenía. Megumi invocó un auténtico ejército de conejos para intentar distraer a Reggie y ganar aunque fuera unos segundos, pero Reggie reaccionó al instante y lanzó uno de sus recibos, que se transformó en una red gigantesca capaz de bloquear por completo a todas las bestias. Y no se detuvo ahí, porque después activó un contrato de estancia de 2 noches y recuperó de golpe toda su energía, como si acabara de salir de un descanso perfecto. Mientras tanto, Megumi estaba completamente agotado. Después de varios días sin dormir y de gastar casi todas sus fuerzas invocando una bestia tras otra sin parar, Megumi entendió que si seguía peleando en plena calle, acabaría completamente destrozado, así que ordenó a Nue que lo cargara y se lo llevara lejos de allí, advirtiéndole a Reggie que se retiraba por ahora, pero que volvería para terminar la pelea. Pero Reggie no pensaba darle ni un segundo de descanso. Invocó drones, sacó una moto y empezó a perseguirlo sin parar hasta acorralarlo dentro de un gimnasio. Y aunque Megumi había elegido ese lugar a propósito porque era amplio y le daba más libertad para moverse, Reggie volvió a sorprenderlo haciendo entrar 2 camiones de golpe.
Megumi se deslizó por debajo de los camiones y se salvó por los pelos, pero Reggie le estaba mintiendo cuando fingía que ya no tenía más recursos, porque en realidad estaba preparándole otra trampa. De repente, invocó monstruos aterradores que cayeron sobre Megumi. Le abrieron la cabeza y lo hicieron sangrar. Después, siguió presionándolo. Lanzó una trampa que explotó y de la que salió una cuchilla que se clavó en su brazo, antes de rematarlo con una patada brutal que lo arrastró por el suelo del gimnasio completamente destrozado. Y entonces, con toda la arrogancia del mundo, Reggie le dijo que nunca había afirmado que no tuviera más movimientos, y le exigió sus puntos si quería librarse del sufrimiento que estaba a punto de llegar. En ese instante, Megumi, tirado en el suelo, empezó a hablar con una calma extraña sobre lo difíciles que eran para él las técnicas de barrera. Reggie no entendía a dónde quería llegar, hasta que la oscuridad empezó a apoderarse del lugar y las sombras se extendieron por todas partes. Entonces Megumi reveló su golpe definitivo: expansión de dominio. Jardín de sombras quiméricas. Utilizó las paredes del gimnasio como una barrera natural para abrir su dominio, aunque todavía no estaba completo. Y mirando a Reggie con absoluta confianza, le respondió: yo tampoco dije nunca que no tuviera cartas grandes. Y justo ahí termina el episodio.